¿Sabes? Cuando una persona tiene una baja autoestima, Ujú. cuando una persona no tiene una correcta identidad, la persona va a vivir una actitud de menosprecio, de menoscabo hacia su persona. Ujú. Se va a sentir indigna de poder recibir alguna cosa buena. Claro. Incluso no puede creer que cosas buenas le puedan estar ocurriendo. Y cuando empieza a ver que están ocurriendo cosas buenas en su vida, Sí. comienzan a sabotearse. El miedo es inevitable, Mm. pero la cobardía es opcional. O Claro. sea, no puedes tú evitar tener miedo en la vida, Sí. pero lo que sí puedes hacer es decidir ser valiente. Y ser valiente no significa no tener temor. Claro. Significa que a pesar del miedo y del temor, tú vas a dar pasos de fe. Creo que este programa va a ser interesante porque hoy vamos a descubrir cuál es el verdadero valor de las personas. Así es. ¿Cuál es nuestro verdadero valor? Bienvenidos, esto es Como te ves, te tratas. Soy Ana Luisa Rubio, consultora de imagen y coach de desarrollo personal con más de 8 años en la industria. En este espacio hablaremos de imagen, identidad, esencia y crecimiento personal. Bienvenidos a Como te ves, te tratas. Hoy es un día muy especial para mí porque tengo a una persona que admiro en cómo ha trabajado su carácter. Él ha decidido ser valiente, ser obediente y son una de las cosas que más admiro en las personas porque no cualquiera decide ser valiente en esta vida y generar un impacto en la sociedad. Él es el pastor Omar Hernández, es licenciado en teología, es músico, es un apasionado de la música y actualmente es el pastor principal de Centro Cristiano Amigos. Y pues te damos la más cordial bienvenida. Anita, gracias. Gracias por invitarme aquí en tu programa y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en tu podcast, en tu programa. Te felicito. Gracias. Y bueno, pues no sé todo eso que dijiste de mí. No sé si estás hablando de mí o de otra persona, pero te agradezco mucho la invitación. No, Gracias. sí, es sincero, Sí, gracias. y creo que hay que rodearnos de personas que admiremos, diferentes personas que tenemos que tener a nuestro alrededor, creo yo. Unas son las personas que admiramos, otras son las personas que cuidan nuestro corazón, otras son las personas que hay que ayudar también. No se vale nada más como estar volteando hacia la admiración, sino también de lo que tú recibes, a quién vas a darle la mano, ¿no? Claro, claro, es importante lo que estás diciendo. Sabes, me gustó lo que comentaste sobre la valentía. Ujú. Y yo creo que ninguna persona puede decir que no tiene la oportunidad de ser valiente, porque Sí, todos hemos experimentado momentos de temor, de dificultad. sí. Entonces, el miedo es inevitable, Mm. pero la cobardía es opcional. O Claro. sea, no puedes tú evitar tener miedo en la vida, Sí, pero lo que sí puedes hacer es decidir ser valiente. Y ser valiente no significa no tener temor. claro. Significa que a pesar del miedo y del temor, tú vas a dar pasos de fe, ¿no? Entonces, creo que Sí. eso es importante también identificar en nuestra vida. No porque hoy estés en un momento de temor significa que eres un cobarde o un medroso, No, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, así sino es. de poder, amor y dominio propio. Y creo que es muy importante la palabra valentía, porque muchas veces nos podemos confundir. Voy a ser valiente y voy a actuar, pero piensan que la valentía puede ser accionar desde una manera incorrecta. Valiente para matar, valiente para hacer las cosas crueles, para robar. Se necesita, tal vez sería otra palabra, pero ¿qué es la valentía para desde ahí ir aclarando la cosa? Excelente, pues mira, lo has dicho bien y valentía no tiene que ver con ira, no tiene Mm. que ver con enojo, no tiene que ver con violencia, una violencia Ujú. desmedida. Al contrario, la valentía tiene que ver con la capacidad de tener autocontrol, Sí. dominio propio. La Biblia dice en uno de los proverbios que es mejor el que tarda en airarse que Ujú. aquel que conquista una ciudad. Entonces yo creo que se requiere más valor para poder contener tus emociones Sí. que para hacerlas explotar o para dejar que afloren en un momento de dificultad. Pero creo que todos en algún momento hemos experimentado esas emociones y en algún Sí. momento hemos sentido echar mano de ese coraje, de esa valentía, de ese arrojo,
pues en medio de una dificultad, ¿no? Ujú, ujú. Y muchas veces la gente no se da cuenta que está actuando valientemente hasta cuando pasó la circunstancia y dice, ah, caray, ¿cómo lo hice, verdad? Es ¿Qué fue lo que cierto, pasó? Y bueno, pero normalmente es porque te movió el amor, te exacto. movió la compasión. Mm, Te platico, Anita, hace como 3 meses fui a la Ciudad de México a ujú. compartir con uno de nuestros campus allá. Y saliendo de la reunión, iba yo con el anfitrión que me había invitado a México Sí, y en plena avenida, allá en una de las avenidas en la Ciudad de México, en la noche, ajá. vimos cómo un hombre estaba maltratando a una mujer, y la mujer gritando, y los dos estaban en el vehículo, estaban en el carro. Entonces nosotros íbamos en contraflujo Pero y también en carro. sí, en carro, Ah, y cuando vimos la acción, yo escuché los gritos de esta mujer y entonces le pedí a la persona que me llevaba que se detuviera. Dije, ujú. detén el carro, ¿no? Detente, Y sí. me bajé con el celular en la mano, grabando, y le dije al Ujú, tipo, bájate, te bajas, ¿no? Y el cuate ya no supo cómo reaccionar, cómo ujú. responder. Se hizo él el La agredido, víctima. la víctima, empezó a agarrarse la cabeza Qué y la grueso. muchacha grita y grita. Entonces yo le preguntaba a la chica si estaba bien, Mm, si se encontraba bien. Y de pronto la chica, cuando vio el celular, que yo estaba grabando, ¿no? ujú. Pues tratando también de protegerme, Sí, 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 sí. y de pronto la chica me dice, no, no, ya, todo bien, váyanse, váyanse. Entonces me saqué de onda, dije, ah, caray, ¿cómo? O sea, está gritando, pidiendo auxilio, Qué bajamos triste. y le ayudamos y lejos de recibir la ayuda nos pidió que nos fuéramos. Entonces Uy, nos sacamos de onda, Anita. uy, sí. Y regresamos y me dice mi acompañante, Mm, ¿cómo fuiste valiente ujú. para hacer eso? Y le dije, ¿sabes qué? No fue valentía, Sí, fue un acto de ayuda y de servicio. O sea, claro. realmente yo escuché a la persona que estaba pidiendo ayuda y, y cuando nos acercamos para ayudar, Ujú, ella no quiso recibirla. ¿Y sabes qué aprendí de eso? Que seguramente esa chica tiene una baja autoestima claro. porque no tiene una correcta identidad. Porque probablemente ella piense que necesita una persona violenta, narcisista, Mm, a su lado para sentirse valorada. Y esto me hace pensar también en esto, ¿no? sí. ¿Cuántas personas tienen falta de identidad Mm, en su vida? Piensan que necesitan tener personas a su lado ujú, para sentirse valiosas. sí. No han aprendido que su valía no depende de lo que las demás personas digan, sino de lo que Dios diseñó y decidió para sus vidas, ¿no? Qué increíble. Y cómo también esto es, cuántas veces no, Dios nos da la mano, nos da esa ayuda. Es tal cual ese ejemplo que veo en usted, que Dios también nos da la mano. Y cuántas veces le decimos, no, Ándale. no quiero. Y justamente es eso, porque no conocemos nuestra identidad y no, de manera inconsciente, no nos creemos merecedores de esa ayuda. Perdón, me agarraste tomando mi café. Por cierto, qué buen café hacen aquí Ah, los chicos de producción, felicidades. de Greenhouse Eh, Media, felicidades. Felicidades por el café de la oficina. Pero, ¿sabes? Cuando una persona tiene una baja autoestima, Ujú, cuando una persona no tiene una correcta identidad, la persona va a vivir una actitud de menosprecio, de menoscabo hacia su persona. ujú, Se va a sentir indigna de poder recibir alguna cosa buena. claro. Incluso no puede creer que cosas buenas le puedan estar ocurriendo. Y cuando empieza a ver que están ocurriendo cosas buenas en su vida, Sí. comienzan a sabotearse. Tristemente, Anita, Ujú, vemos a una sociedad en donde no perciben y no coinciden la idea de que Dios es bueno y que quiere bendecirles y quiere extender su mano de misericordia. Y cuando ven el favor y la misericordia de Dios en sus vidas y ven que ellos no son dignos, no son dignas, que no lo merecen, entonces empiezan a sabotearse a sí mismas. se esconden, Se nos esconden, escondemos, es muchas veces correcto, y nos no quieren recibir la escondemos. ayuda. Y qué triste, ¿no? Vivir Sí, así, vivir pensando que no valemos nada, que no servimos para nada. Y creo que este programa va a estar interesante porque hoy vamos a descubrir cuál es el verdadero valor de las personas, ¿no? así es. ¿Cuál es nuestro verdadero valor? Así es. Y qué es lo que, usted qué piensa que es lo que no nos permite que haya algún bloqueo? Porque a mí me ha pasado con personas que les intento decir lo que Dios dice de ellas, lo que es realmente su identidad, que son puras cosas buenas, y en algún momento llega cierto punto en el que escuchan, pero después de algún punto empiezan a tapar sus oídos y las veo con dolor, con heridas, con
desesperanza, con desilusión. Y justamente creo que va por la parte de, creo que no han conocido al verdadero Dios y el ser humano tiende a echar culpas, es natural del ser humano. Y entonces como no hallamos a dónde echar la culpa, se la echamos pues, a algún ser superior, que en este caso sería Dios. Creo que hay circunstancias multifactoriales para decir por qué una persona no puede aceptar su identidad como Dios la diseñó. Mm, Pero yo creo que hay una clave para esto, mm, Anita, y es que las cosas no son como, o no las vemos como son, ujú, sino como somos. mm, Es una enorme diferencia, porque una persona pudiera estar experimentando una situación difícil, sí, al igual que otra persona, pero las dos personas, los dos individuos enfrentando la misma circunstancia no la van a ver, no la van a percibir de la misma manera, exacto. porque las cosas no se perciben como son, sino como somos nosotros. Mm, Si una persona en su niñez temprana experimentó rechazo, ujú, experimentó abuso, sí, experimentó abandono, ujú, obviamente ella va a percibir todas las cosas de la vida desde esa perspectiva, claro, porque eso es lo que es, porque eso es lo que recibió, porque eso es lo que sí, aprendió. Contrario a una persona que recibió amor, aceptación, ujú, cariño, ujú, confianza, respeto de sus padres y de la gente que le que lo rodeaba, rodeaba. pudieran estar enfrentando la misma adversidad, el mismo problema, pero no van a responder de la misma manera. Sí, Entonces el tema no está en lo que ocurre afuera, claro. sino en lo que está ocurriendo adentro. Y Uy, esto me sí. llama la atención porque sabes que Dios está más interesado en lo que pasa En en tu, nosotros sí, y no lo que nos pasa a a nosotros. nosotros. Sí, Porque lo que exacto. pasa en nosotros es la forma en la que estamos reaccionando Ujú, ante una adversidad, ante una prueba, ante una catástrofe. Y lo podemos ver muchas veces en muchas maneras, Anita, desde la muerte de un ser querido, sí. de un pariente, hasta una catástrofe natural que afecta a mucha gente, ¿no? ¿Cómo reaccionamos las personas? Como somos nosotros por dentro. Y eso, vemos a las personas que van construyendo algo, algo bonito, algo bueno, algo correcto, le llames como le llames construir una familia, construir algún negocio que sea bueno, que sea correcto. Y hay dos tipos de personas, los que los ven y dicen, no, pues qué fácil, si toda su vida ha estado bien bonita. Y, y como dice, realmente a las dos personas les pasan cosas muy gruesas, pero uno decidió seguir amando, seguir sanando, seguir creciendo y seguir creyendo, y otro decidió irse por el lado de la amargura, del por qué a mí, encerrándose en su propio yo. Es correcto, es cierto. Y a final de cuentas, creo que cada persona tiene la decisión. O sea, tú decides cómo vas Ujú, a enfrentar la adversidad. Tú decides, a final de cuentas, con qué elementos, con qué herramientas dispones para poder sortear esa dificultad. así es. Y creo que parte de nuestra identidad como seres humanos, Ujú, parte de nuestra identidad como personas, tiene que estar bien definida. mm, Y tu identidad no te la define ni tu circunstancia, ujú, ni tu apellido, correcto. ni tu familia. Me encanta una porción de la Biblia Ujú, y voy a citar algunos pasajes de la Biblia y no con esto pretendo ser una persona religiosa, porque déjame decirte algo que al final de cuentas tú puedes tener tu propia religión y puedes tener tu propia fe, tu propia creencia en lo que quieras, pero no se trata de tener una religión, se trata de tener no. una convicción, Y se una trata de estar relación. seguro de en quién estás creyendo, Sí. de algo verdadero, algo Ujú, real. ujú, Y lo que voy a mencionar se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 10, Anita, que ujú, somos hechura de de Dios. Dios. Ujú, Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. sí. Entonces ponte a pensar en esto. En primer lugar, tu valía te la da quien te diseñó, quien te dio la vida. Y no fueron tus padres. Dios utilizó a tus padres, evidentemente, pero no Claro. fueron ellos, fue Dios quien decidió. Mira, el hecho de que exista significa que hay un propósito de Dios para tu vida, Mm, porque Dios no hace nada sin un propósito. sin un propósito. Hasta cualquier persona.
porque como somos tal cual hechos a su imagen y Es semejanza, correcto. lo que creamos, aunque sea para un propósito muy simple, tiene un propósito, Hay un algo. propósito. Sí. Todo ser humano tiene un propósito. El hecho de que no lo conozcas no significa que no lo tengas. Exacto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Si quiero encontrar mi propósito, quiero encontrar mi identidad, necesitas conectarte con quien te diseñó, Claro. con quien te creó. Sí. Y yo lo explico de esta manera, Anita. Yo puedo tener este equipo celular y puedo usarlo y puedo conocerlo hasta cierto límite, Ujú. pero mientras no conozca el funcionamiento y el diseño por el cual este equipo fue creado, yo no le voy a sacar el máximo provecho a esto. Cierto. Puedo tenerlo y puedo usarlo nada más para llamar, para mandar mensajes, pero este equipo fue diseñado para mucho más que eso. Ujú. Y no lo voy a saber hasta que realmente me compenetre con él, lea el El manual, manual. sepa quién lo hizo, quién lo diseñó, cuál fue su propósito y entonces le voy a poder sacar el máximo provecho a esto. Exactamente es igual con nuestra vida, Anita, porque la Biblia dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y si Sí, queremos sacarle el máximo provecho a nuestra vida, necesitamos venir y conectarnos con la fuente con que, la que nos fuente, diseñó, que es Dios, con ¿no? nuestro creador. Así es. Y creo que si no, como decía usted, la parte de no importa la religión, porque realmente yo estudié, ya me corregirá, Sí. pero leí que la religión realmente es como una comunidad, como unirte con las personas. Y entonces realmente no estamos viviendo una religión correcta, porque yo no veo unión, no veo amor, al contrario, veo murallas, veo hostilidad entre unos y otros. Y creo que si no hay una relación con el Creador, no puede haber una religión correcta. Y entonces necesitamos tener esa relación íntima con el Creador, Ahí como está la dice, clave. para decir, nadie sabe. Les ponía un ejemplo en una clase que di, que les dije, a ver, ¿qué hacen las águilas? Vuelan. ¿Qué hacen los peces? Nadan. ¿Qué hace el ser humano? No tiene ni idea. O sea, dices, ¿cómo es posible que es el único ser que Dios creó racional, con muchísimo más cualidades y aptitudes, y no sepamos qué es nuestro propósito en esta Wow. vida? Anita, estás diciendo algo que es súper interesante porque el no tener una identidad Ujú, ujú. va a dar como consecuencia el no tener un propósito. Sí, Y el no tener un propósito da como consecuencia no saber cuál es nuestro destino. híjole. Entonces, imagínate, una persona que vive sin identidad y sin Ujú. propósito, ¿cuál es su destino? Tristemente, hay algo peor para el ser humano que la muerte. Mm, Mucha gente piensa que morir es lo peor que le puede ocurrir a una persona y yo disto mucho de esa idea. sí, Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona no es la muerte, sino vivir sin saber para qué. estar muertos en vida. Vivir sin saber cuál fue mi propósito en Mm, esta tierra. Imagínate a una persona que vivió 80, 90 años y nunca supo para qué. Eso sí sería trágico. sí, Eso sí sería sí. terrible, desperdiciar 80, 90 años de tu vida y no descubriste para qué fuiste puesto en esa tierra. Entonces, eso nos llama, Anita, a Ujú. buscar nuestra identidad, Sí, a entender que somos hechura de hechura. Dios. Y Él dice ahí mismo, te animo a que lo leas, léelo en tu Biblia, Claro. Efesios 2:10, Dios nos diseñó, Él nos hizo para su gloria, Ujú. para que vivamos haciendo lo que Él planeó y preparó para nosotros. Ahí vemos Claro, propósito. sí, porque tú puedes tener muchos logros o muchas derrotas, las que sean, pero si tienes muchos logros, a veces creemos que eso es nuestro propósito, pero ¿sabes qué? Me he topado con gente que alcanza muchos logros y sigue triste, sigue sin vivir, sin estar alegre, sin realmente estar pleno en su vida. Y dices, es que realmente, aunque logres cosas, si no son tu propósito, pues No nunca vas a te hacer van a más. llenar. Es correcto. Nunca. Es porque estás alcanzando cosas para las cuales no fuiste diseñado. Sí, Estás haciendo cosas para las cuales no fuiste creado. exacto. Y Anita, yo creo que la persona que hace aquello para lo cual fue formado, fue Ujú. plantado en esta tierra, es la persona más feliz de todo el planeta. Mm, O sea, tú sí. pregúntale a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ujú. Él es un hombre,
O sea, aparte de que es Sí, exitoso y muy popular y muy rico, es un hombre que disfruta lo que hace. O sea, sí, Dios lo diseñó para eso. claro, sí, sí, Y sí. en eso está su propósito y en eso está su felicidad. Sí. Entonces pudiéramos concluir que la felicidad es un subproducto. Mm, Es el resultado de haber encontrado mi propósito. wow, Pero qué no bonito. puede haber propósito si no tengo identidad. Sí. ¿Y cuál sería nuestra identidad? ¿Qué Dios dice de Wow. nosotros, de nuestro creador? ¿Qué dice de Qué nosotros? buena pregunta. Imagínate lo que dice la Biblia en Génesis 1, 26 y 27. La Biblia dice que Dios diseñó al hombre a su imagen Mm, y semejanza. Varón y hembra los creó a su imagen. Y sabes, cuando hablamos de identidad, ujú, hablamos de la cualidad ujú, de ser idéntico, mm. de ser igual a. Y piensa en Wow. esto. Dios dice, yo Ujú. creé al ser humano, lo creé a mi imagen y semejanza. Entonces, el ser humano tiene la imagen de Dios, Ya la intrínseca en él, ya tienes. la tiene. Pero ¿qué ocurrió? Viene el enemigo Ujú, y entonces distorsiona la imagen de Dios en el hombre. sí. Porque él viene y le dice, con que Dios ha dicho, Dios dijo que el día que comas de ese fruto vas a morir y vas a Ujú, perecer. Pero no es cierto, le dijo el enemigo, sí. porque el Creador sabe que el día que comas de ese fruto serás igual a Él, Ujú. conociendo el bien y el mal. Fíjate qué absurdo. El Híjole, sí. enemigo engañó al hombre en el Edén, Ujú. haciéndole creer que no era alguien que ya era. Que ya era. Y ese es el problema de la identidad, Anita. Y cómo, acabo de decir algo que a mí es muy valioso, cómo el enemigo ataca en los pensamientos, ¿no? Cada vez que tú tienes un pensamiento de derrota, de no valgo, no merezco, siento culpa, siento vergüenza, etcétera, todo lo que te puedes imaginar negativo es el enemigo atacando tu identidad porque él no te puede quitar la identidad que Dios te dio, ya está intrínseca, pero si tú le permites jugar en tu mente, entonces no vas a cumplir ese propósito. Lo que pasa es que cuando hablamos del enemigo, la gente se imagina a un cuernudo con Ándale. cola y una pata de gallo y otra de cabra. Sí, Y no. no, no es así, ¿sabes? Eh, el enemigo lo que hace es atacar en el campo de batalla más importante que tiene en nuestra vida, que es la mente. Ujú, La mente, tu mente es el campo de batalla de las tinieblas. mm, Y es ahí en tu mente en donde ganas o pierdes las batallas. Por eso la Biblia dice que debemos de renovar nuestros nuestra pensamientos, mente, ¿sí? Que sí. seamos transformados para que entonces podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable Agradable. y Perfecto. perfecta. Entonces, cuando hay una distorsión de nuestra imagen, Anita, cuando no Sí. entendemos que Dios nos diseñó a su imagen y creemos las mentiras del enemigo, Ujú, es ahí en donde comenzamos a perder de vista lo que realmente Dios dice de nosotros ujú, y comenzamos a creer lo que el mundo dice, lo sí, que el amigo dice, lo que a lo mejor el espejo te dice. claro. Porque ¿cuántas personas, Anita, batallan con ese tema? Se Sí, miran al espejo y no aceptan, y no estoy hablando solamente de la figura externa, sino de lo que son como personas, sí. ¿no? Sí, se ven a través de los ojos, que es la ventana del alma. Es correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer, Anita? Mm, Necesitamos renovar nuestros pensamientos. sí, Necesitamos creer creer lo en lo que que Dios. Dios dice de nosotros. ¿Y qué dice de nosotros? Que Wow. somos a su imagen y semejanza. A mí hay algo que me encanta, que es que somos su obra maestra. Eso dice la Biblia. Somos su obra maestra. Imagínate, tan es así que después de que Dios hizo toda la creación, dice que Ujú, al sexto día Dios mm, formó al hombre ujú, y lo puso para gobernar y mm, reinar sobre todo lo que Dios había creado. Es decir, el ser humano es el pináculo de la creación de Dios y sí. nos puso como corregentes, como gobernadores del mundo. Pero ¿qué hemos hecho? Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Perdimos la imagen. Mm, Por eso es importante, Anita, ujú, recuperar esa imagen, sí. la imagen que Dios tiene para nosotros y de nosotros a Jus- través de Jesucristo. Él vino a mostrarnos la imagen perfecta. Jesucristo es el perfecto hombre para Dios y el perfecto Dios para el hombre. Él es la imagen visible del de Dios Dios. invisible, el primogénito de toda la creación. Porque él siendo Dios vivió una vida humana con 100%. dolores, con sacrificios, con heridas, con todo. Y aún así fue Dios. Y fíjate, bien interesante hablando de la imagen, porque en Lucas capítulo 4 Ujú, encontramos ahora nuevamente al diablo
Ajá. llevando a Jesús al desierto, Mm. atentando en contra de su identidad, en contra Ajá. de su Sí, persona. sí. Porque viene Satanás y le dice, con que eres el Hijo de Dios. ¿A poco sí? A Otra ver, vez, otra vez retando, retando, atormentando. como lo hizo con Adán en el Edén. Ujú. Y entonces le dice, o sea que eres el Hijo de Dios. Si realmente eres quien dice ser, Ujú. dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mm. Entonces ahí el enemigo Ujú. estaba atentando en contra de la identidad de Jesucristo. Ok. Cuando unos versos antes vemos que Juan el Bautista bautiza a Jesús, Uy, sí. los cielos se abren y Dios mismo dice de él, Dice, este es mi Hijo amado. ¿Te das cuenta? afirmando su Afirmando identidad. su identidad. Y eso es lo que Dios dice de ti, de mí. Amigo, amiga que nos escuchas y que nos ves en este programa, Dios dice de ti que eres su Hijo amado. O sea, Dios se complace contigo. Solamente tienes que venir a Él y entregarle tu vida, tu corazón. No importa cuál sea tu condición, no importa lo que hayas hecho, no No. importa cómo estés, entrega tu vida a Dios y Él va a restaurar tu identidad, va a restaurar tu imagen y tu confianza. Pero el enemigo quiere hacer esto, Anita. Sí. Quiere venir a distorsionar la identidad que tenemos de hijos de Dios. ¿Y en qué cosas, o nos podrías decir para ser más específicos, en qué cosas el enemigo ataca en la mente sobre nuestra identidad, en nuestra confianza, Ataca a Jesucristo, lo vemos, porque es hasta tonto el enemigo, porque repite las mismas artimañas, con ¿no? todos? Con todos, ¿no? Y vemos que en el desierto Sí, atacó a Jesucristo en 3 ocasiones, de 3 maneras sí. diferentes, Ujú. ¿no? Primero ataca la identidad de Jesús. Le La dice, con que identidad. eres hijo de Dios, si realmente eres quien dice ser, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo primero. Ujú. Después lo ataca en su confianza. Su confianza. Le dice, con que eres el Hijo de Dios, bueno, entonces lánzate del pináculo del templo porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará y que tu pie no resbalará, no tropezará. Entonces, a ver, si confías en Dios, lánzate. Sí, casi, casi, O sea, a ver, aviéntate. aviéntate, ¿no? Y la tercera, en su integridad. A ver, todos estos reinos a mí me fueron dados y a quien yo quiero las doy. Así nada más póstrate y adórame y yo te entrego esto. Entonces, es ahí en donde el enemigo ataca al ser humano. Ataca la identidad de la persona, Sí, ataca la confianza de la persona y ataca su integridad. Pero cuando tomamos, Anita, las herramientas que Cristo mostró, que fueron la palabra, Él decía, escrito está, sí, escrito está, sí. escrito está. Entonces, ¿qué te estamos diciendo en este momento? Tú que nos estás viendo y nos estás escuchando. Si estás lidiando con un problema de identidad en tu corazón, ve a la palabra de Dios. Escrito está. Claro. Y Él dice ¿sabes lo que Dios dice de ti? Dios dice que tú eres profundamente amado, totalmente aceptado, Sí, altamente favorecido. Y tú decides creer esa palabra o creer lo que el mundo dice, porque el mundo dice que eres derrotado, pusilánime, mediocre, que no vales para nada, que no sirves. Deja de escuchar las voces de la mente y del mundo y del enemigo y escucha la palabra de Dios. me encanta eso porque yo lo viví y pensamos que nosotros somos los que estamos buscando a Dios, pero realmente Dios nos ha buscado toda nuestra vida desde que nacemos. Él está buscándonos y Él viene a nuestro encuentro. ¿Cuántos ejemplos vemos en la Biblia que Jesús o Dios es realmente el que va con las personas y las empieza a sanar? Y creo que eso que dice el pastor, él va sanando todo lo que somos nosotros, nos va cambiando el carácter, nos va sanando nuestras heridas, cosas que ni nos acordábamos que pensábamos que ya habían sanado. Él empieza profundamente y delicadamente a sanar cada parte de nuestro ser. Es cierto, Dios es un experto en restaurar vidas, Sí. en sanar vidas, sanar corazones. Y que no importa la edad que tengas, no importa si tienes 15 años, si tienes 60 años, no pasa nada porque Él va a restaurar todo el tiempo que el enemigo te quiso quitar. Él lo restaura todo y vas a ser bendecido por Él. Así es, no importa el tiempo, la edad, Sí. lo que importa es que te encuentres con tu Creador y que seas restaurado en tu identidad. Eso Así es es. lo más importante. Pastor, cuéntenos un poquito de su testimonio. Creo que sabemos que las experiencias de vida son lo que nos conecta y que realmente decimos, entonces no solamente me pasó a mí, no solo fui yo,
y también nos vamos quitando de culpas que no nos corresponden muchas veces. Claro. No estaría aquí sentado en ese sillón si no fuera por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Sabes, Anita? Cuando ah, yo tenía 8 años, mi padre tenía un negocio y bueno, pues de cuando en cuando mi madre me mandaba a llevarle el lonche, ¿verdad? Porque Sí, sí, él sí. trabajaba en su negocio y yo iba y le llevaba el lonche en la tarde. Y cierta ocasión llegué al negocio de mi padre y él no estaba. Él había ido a visitar a algunos clientes, había salido y dejó ahí en el negocio a unos encargados. Y uno de ellos, que además de ser empleado de mi padre, era también amigo de la familia. Su familia era amiga de nuestra familia y nos reuníamos a veces a convivir y todo. Entonces era alguien conocido, alguien familiar, alguien a quien le habíamos abierto la puerta de la casa, ¿no? Mis padres Sí. les habían abierto las puertas. Y ese trabajador, cuando llegué a entregarle el lonche a mi papá, pues no estaba mi padre y él me recibe y él con engaños me lleva a otro lugar aparte y estando ahí, pues él abusa de mí sexualmente. Él me viola, me forza a hacer cosas que, pues imagínate un niño de 8 años, Claro. no estaba, no, yo no sabía qué era eso ni qué estaba pasando, pero obviamente algo dentro de mí decía que eso estaba mal, además de que no lo estaba disfrutando, me estaba doliendo demasiado y yo ponía resistencia y pues obviamente la persona era más grande que yo. Yo tenía 8 años y él Claro. ya era mayor de edad. No era un adulto, era un joven, pero ya mayor de edad. Y, y entonces abusó de mí y esto trajo a mi vida, Anita, tanta, tanta amargura, tanto resentimiento, tanto dolor, porque ah, me había robado mi identidad. O Sí. sea, había tocado algo que era muy Íntimo, íntimo, muy valioso. sagrado. Y a partir de esa edad, 8 años, me robó mi identidad, me quitó mi... Yo sentí que me había robado mi hombría incluso. Y desde los 8 años hasta los 17 años, Anita, yo viví una vida tratando de recuperar lo que ese hombre me había robado. Yo no quería vivir una vida así, no No, quería desviarme, claro. ¿sabes? O sea, yo quería recuperar mi hombría como de Sí. lugar. Pero esto me llevó a tantos problemas porque entonces crecí con tanta amargura, tanto rencor, tanto odio en mi corazón. Yo me acuerdo, Anita, que ya en la secundaria, los maestros preguntaban a los compañeros, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿A qué te quieres dedicar? Y algunos compañeros respondían, yo quiero ser bombero como mi papá, otro, yo quiero ser médico como mi papá, y otro, yo quiero ser policía, lo que sea, ¿no? Y cuando me preguntaban a mí, yo decía, de hecho decía que ni me pregunten, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. Sí, yo que me solamente, pasen así. yo solamente tenía una cosa en mente. Yo decía, a mí no me importa. Yo quiero crecer para trabajar, comprar una pistola y matar al desgraciado que me violó. Eso era lo que yo quería. Claro. O sea, imagínate, Sí. había tanta amargura, tanto rencor porque me habían robado mi identidad de hombre, de niño, de adolescente, de hijo de Dios. Y recuerdo que estaba en esa situación de amargura, de resentimiento, cuando alguien por ahí me habló de Jesús. Ahí me habló de Dios. Y yo hice muchos cuestionamientos. Yo Claro. dije, ¿y dónde estaba Dios cuando me violaron? O sea, Sí. si realmente Dios existe, ¿por qué permitió todo esto? Obviamente yo tenía amargura, dolor, resentimiento y cuestionaba muchas cosas, ¿sabes? Sí. Pero esa persona que me llevó a los pies de Cristo me dijo, mira, cuando fuiste abusado, Dios estaba ahí contigo. A lo mejor no lo sentiste, pero Dios estaba ahí. Y hay un propósito para todo esto. Y yo decía, pues, ¿qué propósito? Sí, claro. ¿Qué puede haber de bueno en esto, sabes? Pero como tú dijiste hace un momento, es Jesús quien está interesado en nuestras vidas y Él es quien nos Sí. busca, Sí. Él es quien nos llama. Entonces le abrí mi corazón a Jesús, le entregué mi vida y a partir de ese momento algo en mi interior cambió. Yo decidí, porque es una decisión al Es final de una cuentas, decisión. decidí perdonar a la persona que me había abusado, porque quien me llevó a los pies de Cristo me dijo, tienes que perdonarlo. Yo decía, ¿cómo lo voy a perdonar? O Sí. sea, yo voy a sentirme bien hasta el día que lo vea muerto, hasta el día que lo mate. En ese momento yo voy a estar bien. Y me dijo, no, eso es un deseo de venganza. Claro. Y aparte,
te mantiene esclavizado, por así decirlo. Claro, o sea, imagínate desde los 8 años hasta los 17 Sí, deseando matar al tipo. sí, Qué vida, ¿no? Tan, ajá, tan joven. sí, Entonces él me dijo, si quieres ser libre, tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Y yo no quería. Y él me dijo, sabes, este es un acto de tu voluntad, no de tus emociones. eso Porque es clave. tú no puedes sentir perdonar, No, tienes que decidir hacerlo. sí, ¿Quieres hacerlo? Por tu bien, me dijo. ujú, ¿Quieres ser libre? Y dije, sí, entonces perdónalo. Y bueno, esa ocasión, pues de mi boca salieron palabras, pero realmente no lo sentía. O sea, yo no, solamente lo decidí, pero no lo sentía. Y él me dijo, mira, tienes que hacerlo las veces que sea que sea necesario necesario. hasta que estés sano en tu corazón. Wow. Te voy a decir algo, Anita. Pasó menos de un mes, mes y medio. Ya tenía yo 17 años. Y me lo encuentro en la calle. El día, el momento que yo estaba esperando, llegó. Porque yo decía, un día me lo voy a encontrar y un día Sí, le voy a hacer daño. ujú, ujú, Y me lo encontré en la calle. Iba caminando, obviamente ya no era lo mismo, ¿verdad? De 8 años a sí, 17 pues no, ya había claro. crecido. Digo, no crecí tanto de tamaño, pero ya había crecido, soy Sí, chaparrito. claro. Pero lo veo en la calle. Mm, Y obviamente ya estábamos del vuelo, ¿no? Ya podía defenderme. ujú, Y cuando lo veo, él me ve, me reconoce y baja la mirada. mm, Y entonces yo vengo y lo confronto. Y le digo, ¿te acuerdas de mí? mm, Y él me dijo, sin mirarme a los ojos, Anita, sí, con la mirada en el piso. sí. Solamente movió la cabeza y dijo, sí. Y le pregunté, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Y el tipo no me miró, no volteó a verme. Con la mirada en el piso, solamente asentaba con la cabeza. Y yo le dije, ¿sabes? Yo soñaba con este momento. Yo deseaba encontrarte para matarte. Pero hoy te digo, te perdono y te suelto. Te perdono y te suelto. ¿Sabes, Anita? En ese momento experimenté una libertad Mm, en mi corazón cual nunca antes había sentido. Y pude ser libre. Pude ser libre de mi deseo de venganza, de mi amargura, de mi resentimiento. Y obviamente no soy amigo de él, obviamente no, no me relaciono con él, porque claro. tampoco significa que tenga que volverme su amigo, No, ni mucho no, menos. para nada. Pero ahora lo platico y ya no me causa ningún tipo de problema en el corazón. Qué hermoso y creo que esto, pues, estuve en un curso donde 9 de 10 son abusados o violados. Sabemos que son cosas diferentes, pero tristemente 9 de 10 sufrimos algún abuso o alguna violación y tú eliges si quedarte en ese abuso, en esa amargura, en lo que te hicieron, o si decides perdonar. Tú decides si lo cambias para bien o si lo cambias para mal. Tienes de dos sopas, o ayudas a las personas que pasaron por lo mismo, o decides vengarte y seguir encadenado y dolido y sin poder dormir y tomando pastillas y demás por esa situación que no decidiste perdonar. Qué Anita, yo hermoso. puedo definir la amargura, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, en pocas palabras, como una cárcel, Sí, como una prisión. así es. La persona que ha decidido no perdonar a su agresor, a su ofensor, voluntariamente se ha metido en una cárcel, Totalmente, pero totalmente. es la única prisión en donde el prisionero está con la llave adentro, que es el perdón. Así es, Entonces, si tú quieres salir de esa cárcel, tú tienes la llave, claro. úsala, la llave del perdón. Sí, Y cuando tú decides perdonar, tú estás abriendo la puerta de esa prisión a tu propia libertad. así es. Pero también tiene que ver con la identidad. Claro, O sea, claro. porque tú no eres un amargado y la gente se identifica con la amargura y dice, ay, es que yo Sí. estoy amargado o resentido. No, tú eres un hijo de No, Dios, así profundamente es. amado, totalmente aceptado. Y que tú y yo, perdón, usted y yo conocemos lo que realmente es vivir en la identidad, que seguimos aprendiendo, seguimos Claro. descubriendo todas las cosas buenas que Dios nuestro Padre tiene para nosotros, pero sí es una decisión y también, bueno, yo también sufrí abuso, y Dios me hizo ver cuando Él vino a mi encuentro y decidí abrirle mi corazón a Él,
me fue mostrando también, las mujeres que nos escuchan, que eso afecta en tu autoestima, en lo que permites en tus relaciones interpersonales y en lo que no. En tus noviazgos, en qué tipo de hombre acepta. Lo que decíamos al principio de este ejemplo, que encontró a la chava con este hombre, y ¿por qué estás aceptando eso? Así es. O Por sea, una baja autoestima. por una baja Por autoestima. una mala identidad, por una percepción falsa de ti. Le has Así creído es. la mentira al enemigo de que eso es lo que te mereces. Sí, Híjole, qué triste. así es. Y sabes, Dios se encarga con una gentileza y un amor de empezarte a soplar y a decir las cosas que realmente eres tú, que eres amada, que eres bendecida, que eres su obra maestra. Y todas las mujeres que nos escuchan son valiosas, son hermosas, y todos los hombres que nos escuchan también son valiosos, son guapísimos, y esa es la identidad que Dios Es correcto. nos da. Es correcto, pero necesitamos acercarnos a la fuente correcta. Así es. Y escuchar a Dios más que al mundo y al enemigo que quiere distorsionar la imagen, la identidad de hijos de Dios. Así es, pastor. ¿Cuál sería el último consejo o las últimas palabras que le quisiera decir a la audiencia antes de terminar? Bueno, antes quiero agradecerte por esta oportunidad, en verdad te felicito y deseo que tengas éxito en este proyecto. Gracias. Y yo creo que lo último que pudiera decirte es que tu identidad no está basado o basada en lo que haces, sino en quién eres. Porque rápidamente te digo algo, acabamos de pasar una pandemia a nivel global y sabes que muchas personas se quitaron la vida, perdieron familia, perdieron muchas cosas porque ellos pensaron que su identidad radicaba en lo que hacían. Y muchos maestros dejaron de dar clases, muchos abogados dejaron de litigar, muchos músicos dejaron de tocar, muchos pastores dejaron de predicar, mucha gente dejó de hacer lo que hacía y muchos se deprimieron porque ellos pensaron que lo que era por lo que hacía y no por lo que realmente Dios dijo de ellos. Así que yo quiero invitarte, animarte a entender esto. Eres hechura de Dios, creado por Dios para buenas obras. Tu identidad es primero y tus acciones son después. Primero tienes que entender quién eres como hijo de Dios para que entonces tus acciones hablen por sí mismo. Así es. Pastor, ¿cómo lo pueden encontrar en redes sociales o las redes de Centro Cristiano Amigos para que encuentren ese cobijo que yo encontré en esa casa? Claro que sí, puedes encontrarnos a través de Facebook, búscanos como Centro Cristiano Amigos. Hay diferentes campus en toda la República Mexicana, bendito Dios, tenemos ya varias congregaciones que estamos abriendo, ya somos más de 16 iglesias en toda la República, pero búscanos como Centro Cristiano Amigos y también en YouTube nos puedes encontrar como Centro Cristiano Amigos. Mis redes personales es @OmarAsaf12. En Instagram así me encuentras, @OmarAsaf12. Y aunque no subo muchas cosas, realmente no soy tan influencer. Más bien, búscanos en las redes sociales de la iglesia. Así es, para que encuentren ese cobijo, ese consejo y sobre todo esa casa y esos amigos. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escucharon. Esto fue Como te ves, te tratas.